querido alumnado. Estamos inaugurando la tercera mesa de este primer encuentro de autores, alumnos, personal administrativo de base de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para nosotros este encuentro simboliza un sueño cristalizado. Sí, yo soy la coordinadora de la Biblioteca Antonio Caso y veo que los alumnos no quieren leer y menos escribir. Entonces, ¿qué mejor manera de motivarlos a hacerlos que sus pares les digan que se puede? ¿Sí? No se trata de la visión del académico, no se trata de la función del alto funcionario, sino que vean ustedes que los propios alumnos que están todavía estudiando aquí han escrito. Agradecemos muchísimo a la doctora Astona Venegas Álvarez el que nos haya permitido hacer este encuentro, visibilizar a toda la comunidad. No se trata de los mismos con lo mismo, sino se trata de todos. Para nosotros de verdad es un gusto enorme, no saben, estoy nerviosa, feliz de tener alumnos con la valía de los que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Ricardo Villanueva Reyes. Un aplauso para Ricardo. También está con nosotros Alfonso Coronel Urrieta. Que ahí tengo que decirles que me sorprendí, dije, ay, mi querido maestro está aquí acompañándonos, pero también es papá de Alfonso, entonces qué gusto, maestro, y su señora esposa también, qué gusto que esté aquí. Y José Antonio Calderón Magdaleno, también. Pues vamos a dar inicio. Agradecemos también al licenciado Ricardo Atzin Pérez Guerrero, que va a ser el moderador de esta tercera mesa. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, mi deber aquí es presentar a los expositores y empezando por Ricardo Villanueva Reyes. Es alumno egresado de la carrera de Derecho, primer lugar en el concurso de oratoria VM, organizador del conversatorio de género, el hombre y su participación en el movimiento feminista. También fue participante en Encuentro de las Voces Jóvenes para la Libertad, realizado en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. También fue prestador de servicios en la Fiscalía General de Justicia en la Unidad de Violencia Familiar y fue prestador de servicio como encargado de salas penales de la Unidad de Gestión 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, realizó una movilidad a Colombia en la Universidad de Envigado durante el semestre 2024-2. Su obra se llama Eche. Pues muchísimas gracias. Ahorita que lo menciona, suena muy fácil, pero todo eso es lo que me ha orillado hoy estar aquí. Pero sobre todo ustedes, muchísimas gracias a los que pudieron acompañarnos más que nada, que nos pueden dar este privilegio de tenerlos aquí para poder escuchar un poco de lo que tenemos nosotros y en ese sentido, pues también ustedes puedan encontrar su voz, puedan encontrar su estilo o puedan encontrar una manera de cómo llevar la vida con la lectura y con la escritura. Entonces, les agradezco muchísimo. Un fuerte aplauso para ustedes. Entonces, gracias que estén aquí. Y también haciendo énfasis en este sentido a nuestra querida y apreciable directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a nuestra estimada coordinadora de la biblioteca, Antonio Caso, la doctora Ana Isabel Flores Solano, quienes de no ser por ellas no estaríamos hoy aquí presente, y pues les agradecemos también el hecho de abrir este espacio para que pues podamos demostrar más que nada todo el tema de la escritura, la literatura, que no solamente se ve a nosotros como abogados, que la mayoría de aquí, como una ley que pues a veces no todos cumplen, otra que te llevas decepciones, pero realmente encontrar ese sentido, que es ahí donde muestran su compromiso con la comunidad estudiantil y genuinamente su dedicación para el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Entonces también un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y pues ahorita son todos estos agradecimientos. En general mi ponencia también la dedico muchísimo a mi gatita Bagheera, quien falleció. Bueno, la tuve que dormir
el 28 de mayo de este año, entonces sé que es un animal y también sé que es como que aunque estuviera aquí, pues no entienden como a mayor profundidad cada uno de lo que expresamos, pero justamente eso fue lo que me dio la motivación a encontrar un sentido más allá de la vida, más allá de lo que estamos haciendo hoy en día, y es como esta dedicatoria porque pues con ella, con esa pérdida, pese a que dolorosa, encontré un hilo que es la escritura, entonces también es algo bastante gratificante para mí el poder hacer pues esta dedicatoria a ella, ¿no? Y en ese último sentido, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que quieres escribir o la voz que tienes dentro, yo le llamo como que es esa voz porque es la manera en la que te vas comunicando, vas desarrollando el sentido de la pertenencia de tus escritos, el sentido de lo que vas teniendo, porque muchas veces decimos, mi vida es aburrida, mi vida no puede tener como alguna trascendencia yo que voy a andar escribiendo. Y no, si empezamos a prestar mucha atención, mucha presencia en cada una de las cosas que hacemos, en cada una de las cosas que vivimos, empiezas a encontrar ahí esa chispa que te orilla ahorita, en mi caso, escribir este libro. Ahorita sí lo presenté como hecho porque es como este acrónimo de En el cielo no solo hay estrellas, como que quise hacer ahorita aquí como la revelación bien, completa. Como buen fan de Lana del Rey, pues casi llevé el nombre completo de toda la obra, ya iba a poner ahí en el título, pero es justo eso, y ahorita como que en este espacio puedo dar a conocer que incluso desde el título nos vamos dando cuenta que va por un sentido de que hay algo más allá y que busquemos siempre ese más allá, porque he notado mucho, porque lo he vivido, el tema de la apatía, el tema de la depresión, todo este tiempo, y ahorita que iban mencionando cada una de las cosas que digo, yo hice eso, y que no nos lo reconocemos por justamente ese tipo de cosas que van cegando nuestro camino, que van cegando nuestra visión, y van opacando todos esos grandes destellos que podríamos hacer. Digo, a lo mejor ahorita no les gusta escribir, pero les gusta leer, o podrían encontrar justamente en la lectura, que es donde yo lo vi más, este sentido de aquí encuentro un refugio, y con la escritura lo defiendo, con la escritura lo muevo, con la escritura empiezo a hacer todo ese tipo de cosas que llevamos dentro y que nos dan un significado como seres humanos más allá del simple, pues estoy aquí, vivo, existo, me reproduzco y ya. O sea, es encontrar un sentido un poco más amplio, porque muchas veces incluso en esta depresión me he dado cuenta que he encontrado un arte, he encontrado sí un dolor, pero que ese mismo dolor lo transformo en algo que pueda dar a retribución y no simplemente quedarse pues en eso, en dolor. Es transmutarlo, es volverlo, convertirlo en algo maravilloso para ustedes mismos, porque ahorita, y agradezco mucho este espacio donde puedes venir y ver la obra ahí completa y dices, sí es para que se publique, para que lo lean, y estaría muy agradecido que lo leyeran. Pero también es ese sentido en mi vida donde pues pude recrear algo con todo ese peso que he venido cargando, ¿no? Y más que nada, porque muchas veces he justificado, y no sé si se identifiquen conmigo en ese sentido, he justificado cada una de las acciones que hago, cada una de las palabras que incluso digo, y no porque tengas como algo malo detrás, sino porque estás tan a la expectativa de muchas otras personas que te olvidas de ti mismo, te olvidas del verdadero sentido del camino que tú estás tomando, y justo la escritura te va orientando a qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que tú quieres expresar, qué es lo que tú quieres sentir, qué estás sintiendo y por qué lo sientes. Apagamos mucho ese tipo de experiencias porque ahorita Instagram, Facebook, todo es como, todos estamos viviendo la vida perfecta, nadie está viviendo nada malo. Y cuando te empiezas a preguntar con cada uno, todos tenemos algo que nos ha pesado mucho, y aunque en esta misma pelea mental me empezaba como mucho a recriminar bueno, tampoco es echarle glitter a la herida, ¿no? Nada más para que se vea bonita. No en ese sentido, pero sí tener un significado de por qué cada herida, porque todos esos momentos nos construyen quienes somos ahora.
nos construyen tanto en traumas, nos construyen tanto en emociones, nos construyen como personas. Y que en la escritura y en la literatura vamos encontrando que hay otras personas que también están viviendo por eso. Pero ¿qué historia quieres contar tú? ¿Qué historia quieres vivir tú? Porque mucho en este sentido de la depresión y de estar cuidando todo lo que hago o justificar de más todo lo que digo, por buscar justo una aprobación, te empiezas a perder de ti y te empiezas a dar cuenta que el único significado lo tienes tú al vivir tu propia vida. Entonces, en esto, en la escritura, me he dado cuenta qué es lo que quiero vivir, qué es lo que no quiero vivir. Cuando estaba tan cargado de todas estas cosas fue cuando también, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de hacer el intercambio. También hay un agradecimiento enorme a Andrea Jiménez, que es nuestra coordinadora de movilidad. Busquen todas esas opciones, porque una vez que yo lo plasmé, mucho se habla de la manifestación, pero más que manifestación siento que es concentración de tus objetivos, concentración de lo que tú quieres. Muchas veces no sabemos ni qué queremos y todos ustedes de verdad me alegra tanto verlos porque tienen un potencial increíble y enorme. Solamente hace falta creer en eso. Yo cuando también empezaba a ver la obra decía como que, pues no, o sea, como que el título, empiezas a poner dudas y si te quedas solamente en la duda no vas a trascender eso que realmente deseas. Y no tenemos que hacer simple lo que todo el mundo hace. Ahorita TikTok e Instagram, ser pues influencer está muy de moda. Y qué padre, qué bueno que ellos tengan ese sueño. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? Muchas veces lo quieres hacer por cumplir la expectativa de tu papá, de tu familia. Pues es que tienes un gran peso en ese sentido. Pero si tú no empiezas a plasmar lo que realmente deseas para ti, no vas a poder vivir y por tanto no vas a poder escribir para los que tengan pues la afinidad de querer escribir. En ese sentido también los exhorto mucho, de verdad escriban, aunque no lo quieran publicar, aunque sea para ustedes. También esa es una de las limitantes que creo que, no sé si también mis compañeros lo entenderán, el como ponerte una barrera porque quieres que sea un bestseller y lo va a ser, pero todo a su tiempo y todo con su debido cajón, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo esto lo hago para compartir esa historia que he tenido y transformarla y volverla en algo de mayor provecho. Pero hay cuestiones que yo escribo que simplemente es para recordarme a mí que no estoy solo, que no debo estar triste todo el tiempo, que la depresión a veces es un momento en el que tú pasas, pero también sales, ¿no? Pasan ese tipo de cuestiones que aunque tardas, porque a veces sí llegas a tardar y te das cuenta de que ya se me fueron 4 años, 5 y el tiempo va avanzando, pero el sueño ahí está y el deseo es lo que siempre los va a mantener con una dirección latente hacia donde ustedes quieren llegar y no precisamente porque alguien venga y te diga tienes que ser TikToker, tienes que ser famoso, tienes que ser. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Ustedes qué quieren vivir? Ahorita con la abogacía me di cuenta que pues me gusta eso como un soporte, como un respaldo, pero que la escritura a mí me da el aliento, me da el sentido, que era lo que les estaba comentando, ¿no? Y justo en este sentido empiezas a tener todas tus vivencias y empiezas a sacarle de ahí ese poco a poco y lo vas generando en algo verdaderamente maravilloso que cuando alguien más lo lee, aunque sé que a veces da pena, pero dices, bueno, esto es lo que yo quiero compartir. Y ahorita ustedes, ¿qué quisieran compartir? ¿No? Es también hacia dónde quieren llevar cada uno de ustedes su rumbo. Sin embargo, también disfruten de ese proceso, disfrútenlo porque, digo, yo no estoy como que del otro lado en el sentido de decir, pues ya lo viví, no, todavía me hacen falta muchas otras cosas que vivir, todavía soy muy inexperto en otras tantas, y es justo eso, que nadie sabe todo a ciencia cierta o lo sabe completo. Entonces siempre vamos aprendiendo de cada una de las cosas y cuando vas disfrutando de todo ese proceso, ves que tuvo una finalidad, que fue un momento oscuro y justamente de ahí han salido grandes poemas, han sido grandes escritos, han salido en mi caso esta obra. Ahorita escucharemos a nuestros compañeros cuál ha sido también su caso, pero es disfrutar cada momento, cada pie que vas dando, porque si no llegas a lo que yo llegué, a un burnout, o sea, de que ya no sabes ni quién eres, ni qué haces, y se te pierde todo, se te pierde la brújula. ¿Por qué? Porque estás tan esmerado
en querer llegar a ese objetivo que se te olvida todo el trayecto. Y eso es lo importante también, no solamente el destino, sino todo ese camino. Entonces, es de esa manera. Y en este caminar, siento que ha sido como mucho encontrar esas señalizaciones, y esas señales te dan, orientación. ¿Y dónde encuentras esa orientación? Pues en la lectura también. Porque antes, para escribir, pues sí te debes de dar el tiempo de lo que quieres decir, pero pues estás en un momento donde dices, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y empiezas a poner muchas dudas. Entonces, mi consejo en otro sentido es, refúgiense en la lectura. La lectura, sé que a veces te desespera, pero me di cuenta que es más porque vivimos en una época de todo es rápido. Y que no lo entendía. Cuando llegaba a escuchar a otras personas decir eso, dices, como, pues tu época no es lo mismo, no entendiste la vibra, ¿no? Entonces, te des cuenta que estamos viviendo una época digital, o sea, es una realidad, que todo es a lo de ya, todo es a lo rápido. Pero en la lectura vas tomando tú tu propio ritmo y le va desacelerando a tu cerebro, pues ese, ¿cómo puedo decir? Como esa velocidad a la que nosotros vamos, ¿no? Porque todo en un clic ya lo conseguimos, todo en un clic lo hacemos y está padre, está muy bien porque vamos mejorando nuestra calidad de vida. Pero, ¿sí estamos mejorando nuestra calidad de vida? ¿O nada más nos estamos adentrando a justo a otro tipo de cadenas? Entonces, en la lectura vamos a poder ir encontrando justo esta brújula que hemos perdido muchas veces. Encuentren qué tipo de lectura les gusta. A mí, que siempre me decían como, ¿cuál es tu top 3? Y que lo preguntaban a algunos maestros, y algunos salían con, no sé, Kelsen y la obra tal. Y autores que dices, yo debía haber leído, pero no lo hice. Quise leer Los Juegos del Hambre, quise leer Chao, que es otra lectura. Quise leer, o sea, lecturas que podrán decir, sí, son muy comerciales, pero a mí me dieron mucha inspiración para hacer esto, para hacer hoy lo que me gusta, que es encontrar la escritura en ese sentido. Entonces, despreocúpense también de eso, de qué es lo que van a leer o qué es lo que van a hacer. Solamente al único que le deben de preguntar es a la persona que ven a través del espejo. A esa persona es la única que debe saber si le gusta o no lo que está leyendo, y si no, cámbielo, y si no, déjenlo a medias. Cámbienlo hasta el momento en el que se sientan satisfechos, pero no siempre quieran buscar como esa perfección o esa idoneidad, porque nos va a desgastar, ¿no? Y escuché mucho una frase que pues que hay cosas en la vida que debemos superar, pero justamente con la escritura y con la lectura encontré que fue la manera de integrar a mi corazón, de entregar a mi alma todas esas cosas que aún no he podido superar. Entonces es como todo un proceso en el que tú vas disfrutando de esto, y pues me gustaría compartirles en este último sentido pues un fragmento del libro. Fue muy curioso cuando empecé a tomar como que esa inspiración, porque como que empezaba a pasar por cuestiones que decía, esto quedaría bien, o ideas que decía, esto resulta bien, y luego las volví a leer y decía, como que no, mejor le quito, mejor le cambio. Pero no, es como, quédate primero en eso, en esa lectura que tú hiciste, de lo que tú escribiste, y ya con eso le vas dando como el trasfondo. Este libro también lo escribí en 2017, y por todo este tipo de situaciones me venía trazando y me venía trazando hasta que pues se logró materializar, se logró ver aquí ya como en físico. Y justamente uno de esos fragmentos es, que me gustaría compartirles, todo tiene un contexto, también es incentivarlos a que les guste leer, porque a mí, yo encontré mucho lo de la lectura, quedándome con la duda. Entonces, a mí me gustó leer por eso. Y en ese sentido, miré a cada uno de los que estaban vestidos con las túnicas doradas e intenté que leyeran en mis labios un perdóname. Quise decirles así, entonces llevé mis manos hacia mis labios y los besé, sintiendo en mi corazón todo ese amor que se fue con ellos. Vi una sonrisa dibujada en cada uno. Al ver a mi madre recordé lo que siempre me dijo y me hizo prometerle. Si algún día tropiezas, prométeme que te levantarás y seguirás adelante. ¿Está bien? Fue así que mis fuerzas se renovaron. Todo se tornó borroso, como difuminado. Estoy soñando. Claro, solo en un sueño podría despedirme de aquellos a los que perdí. Entonces, al darme cuenta de esto, desperté.
Me levanté de un solo golpe. Era ya de mañana, un día soleado, radiante, con los pájaros cantando, nubes arreboladas, el cielo de un color azul intenso y las hojas del árbol que estaba cerca de mi ventana se meneaba al son del viento, permitiendo que un haz de luz se filtrara por la ventana. Cayó sobre el libro que me había regalado aquel extraño en ese cementerio. Era algo casi celestial. ¿Acaso esto era una señal divina? ¿Una coincidencia? ¿Especulación? No lo sé. Me levanté de la cama, tomé el libro, me miré al espejo y me vi radiante, con los ojos hinchados de haber estado llorando. Sé que no soy feliz ahora, pero sigo sonriendo. Me cuelgo el dije que me regaló mi madre, reluciente, colgando de mi cuello. Entonces me daba cuenta que había una nueva oportunidad. Muchas gracias. Vamos a dejar la sección de preguntas para el final, para que si quieren ir tomando notas y ya vayamos retomando un poquito de esto, ¿va? Bueno, pues no sé con qué se habrán quedado ustedes, pero a mí se me quedó mucho esta parte de encontrar el sentido y el camino, ¿no? Eso creo que es lo que podríamos rescatar de los minutos que nos regaló Ricardo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que, digamos, cada que escuchemos algo, una ponencia, no se trata de ponerlo siempre nada más de, ¿cómo podemos decirlo? De rápido, ¿no? De poderlo tener a la mano, de poder nada más reproducirlo y quedarme con lo que quede, sino rescatar el trasfondo de lo que el autor quiere decir. Siempre eso nos va a ayudar tanto en clases como en este caso para ir rescatando ideas e ir ser un poquito más fluidos, vamos a pensar, ¿vale? Entonces, yo les voy a leer con lo que yo me quedé, ¿no? De rescatando todo esto, yo puedo decir que siempre es bueno tocar fondo, quedarnos tirados, lloramos, nos desahogamos, nos quedamos un ratito ahí, descansamos y nos impulsamos para salir adelante, ¿vale? Ahora vamos a pasar para Alfonso Coronel Urrieta. Él nos va a presentar su obra La Chilanga. Su seudónimo es A.I. Ferrieta. Perdón. A.L. Ferrieta. Es escritor, abogado y actor mexicano, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, generación 2019-2023. Desde 2018 es actor y productor en la compañía independiente Dramatis Cali, donde ha impulsado proyectos escénicos con un enfoque documental y social. En 2020 colaboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la ponencia de la ministra y poeta Margarita Ríos Farjat. Amante del arte y aficionado a la novela, la poesía, los cuentos y el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Ha sido coautor de poemas y un cuento en la antología Ancla de Luz, Poesía de la Facultad de Derecho, de Ediciones Marea, Viento de Febrero y Viento del Este, Ediciones Eterno Femenino, compiladas por el poeta mexicano Eduardo Cerecedo. De igual forma, ha escrito diversos cuentos para varios blogs en internet, como la revista Caleidos, blog Librópolis y revista de la Universidad RUM de la UNAM. Actualmente desarrolla Contingencia MX, que es un proyecto que combina el podcast, novela y crónica ficticia para narrar una historia de zombies en la Ciudad de México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradezco también a las autoridades por brindar estos bonitos espacios en los que pues podemos compartir el arte con ustedes. Agradezco también la presencia de algunos amigos y evidentemente también agradezco la presencia de mi bella familia, porque sin ellos pues yo no estaría donde estoy al día de hoy. Bueno, pues me presento, muchachos, soy Alfonso Coronel, pero hoy vengo investido con la máscara de Alferrieta. Como escucharon hace un momento, no tiene mucho que yo egresé de la licenciatura. Hace unos 2 añitos yo hubiera estado sentado ahí igual que ustedes, cotorreando un rato. Y bueno, pues me gustaría empezar mi participación en esta mesa con una concepción filosófica de la cual yo me enamoré en 5º semestre gracias a mi mentora y ahora amiga, la profesora Jacqueline Ortiz, aquí presente. Básicamente es la idea nietzscheana de que todos los eventos en el universo, incluyendo sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, se van a repetir eternamente en un ciclo sin fin,
con cada instante idéntico al anterior durante el pasado, presente y futuro, el llamado eterno retorno. Este planteamiento, pues la verdad a mí me parece muy increíble, porque pues nos brinda la posibilidad de imaginar e interpretar la existencia de que, voy a citar la profesora, en caso de que la vida nos encuentre una y otra vez, qué mejor que nos encuentre haciendo lo que amamos por el resto de la vida eternamente. Es como un ciclo de hacer algo todo completamente hermoso. Entonces, vamos a dejar esta idea aquí en la mesita, porque pues, va a ser una herramienta que nos va a servir después, ¿ok? Ahora, para poder hilar esta historia, necesito contarles que desde que yo era chiquito, un niño pequeño, la verdad es que siempre quise ser escritor, pero, o sea, quizás no con esas palabras, porque no es como que viniera Ponchito Bebé a decirme, oye, quiero ser escritor. No, la verdad es que, como dicen los memes, los vatos captamos la indirecta como 1000 años después. La realidad es que yo me di cuenta de esto cuando llegué a la preparatoria. Fue como que un pequeño despertar, porque estaba analizando, más bien, primero fui abrazado por la prepa, por toda esta universalidad de personas que conocemos, porque seguramente les pasó que cuando estuvieron en el bachillerato se encontraron a personas con ideologías completamente diferentes, algunas personas fanáticos de, no sé, las canciones, del teatro, de la poesía, no sé, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un impacto y pues a partir de ahí como que me di cuenta y dije, ok, tienes toda la razón, estás viendo a todas las personas y sabes qué les gusta hacer a ellos, qué te gusta hacer a ti. Entonces fue ahí donde dije, pues claro, en lugar de querer ser paleontólogo o escritor, digo, dibujante de cómics, porque cuando era chiquito yo hacía dibujos de bolitas y palitos en hojas de reuso, así los engrapaba y ese era mi cómic, ¿no? Y yo dije, voy a vivir toda la vida de dibujar a Spider-Man hasta siempre. Pero haciendo esa retrospectiva me di cuenta que en realidad lo que a mí me fascinaba era construir estos universos, estas, sí, llamámoslo historias fantásticas, pero cabe decir que los cómics que yo hacía en su mayoría eran de mi persona, de mi familia o de mis amigos. Entonces te podías encontrar por ahí una historia de un Ponchito salvando a 8 elefantes del castillo de Chuchupec y yo, increíble, ¿no? Entonces, es en este punto cuando me doy cuenta de lo que quiero hacer y digo, bueno, pues vamos a empezar a contar una historia, ¿no? ¿Y qué mejor manera de contar una historia que la mía? Porque pues básicamente no conozco otra historia mejor. Hasta ese punto llevo 16, 17 años y la verdad no conozco mucho del mundo. Entonces empiezo a escribir, tomo mi computadora y pues la verdad por circunstancias bastante erizas, como que dejé de escribir ahí. Y también he de decir que hasta ese punto no me sentía como con, no sé, la suficiente valía para decir, voy a hacer una historia de mí, ¿no? No he ganado una competencia, no, ni siquiera tuve los máximos aciertos para entrar al Comipems cuando existía, entonces dije, ¿para qué? ¿De qué voy a escribir? Entonces mejor lo dejé, ¿no? Pero continué mi camino, llegué a la universidad, empecé a conocer a más y más personas y pues justamente como lo mencionaron al principio, es mi mejor amiga quien me acerca a conocer al maestro Eduardo Cerecedo, en paz descanse, que para ese punto, creo que era segundo semestre, estaba impartiendo cursos aquí, no me acuerdo si incluso aquí en este auditorio o abajo, pero él brindaba cursos de poesía. Entonces mi mejor amiga me dice, oye, ven, acércate, empiezo a tomar unos cuantos cursos, la verdad es que no entré a todos, pero la conclusión de estos cursos daban como resultado pequeñas antologías, todas dirigidas por el maestro. Entonces, al momento yo de ver por primera vez mi nombre en un librito, aunque fuera chiquito, la verdad es que fue una emoción increíble, porque salieron varios ejemplares y todos los poetas teníamos, pero el hecho de, o sea, por ejemplo, ver a un amigo de ese poeta con el libro y poder decir, yo soy ese, o yo ese, es una emoción que para mí fue sumamente grande. Entonces estuve ahí 2 años, sacamos 3 antologías y por ahí en algún día en un, no sé, de estos de libros viejos, algún día lo encuentro y diré, yo soy ese. Y luego finalmente seguí mi camino y meses después, ya iniciada la pandemia,
pues fue que me encontré con mi mentora y su hermosa clase de filosofía del derecho, porque ahí retomo la bonita herramienta que habíamos dejado y es con esta explicación que ella nos da en clase que yo me percato de que pues con esta idea, con esta concepción, tengo yo otro despertar y puedo decir, claro, esto es lo que he estado buscando durante todo este rato. Y entonces decido retomar la escritura, pero ahora lo hago con una visión diferente, con una visión de pues permitirme incluso voltear a ver a este Alfonsito chiquito que hacía esos dibujitos, para fusionarlo con algunas ideas que, pues como lo mencionó mi compañero, a lo largo del tiempo vamos leyendo a ciertos autores y, pues, por ejemplo, te van gustando ciertas cosas de Gabriel García, de Borges, de Cortázar, de Fuentes, etcétera. Y pues curiosamente cuando decido hacer esto es que me doy cuenta que estoy cambiando mi vida, estoy respondiéndome a mí mismo a esa pregunta inicial de, bueno, y si la vida me encuentra, ¿estoy haciendo algo que me apasione? Y al mismo tiempo, mientras estoy escribiendo, porque ahora decido cambiarle ciertas cosas al personaje, ¿no? Ya no es Alfonso caminando por el metro, sino ahora es Rafael volando por los cielos. Y digo, mira, esto está increíble. Y finalmente estoy contando una historia que se va a repetir una y otra vez hasta la eternidad, yo supongo, espero, ¿no? Y aquí me voy a atrever a decir que se vuelve como un eterno retorno literario, porque tú mismo, como autor, decides construir la historia que tu personaje va a vivir y pues, tienes toda la libertad que la literatura y la gramática te permite, ¿no? Y entonces, en esta conjunción, en esta idea de retomar a los personajes comunes que les había dicho que Ponchito hacía, es que pues decido contar historias de personas como cada uno de nosotros, que seguro ustedes tienen historias que seguramente si se las cuentan a alguien no se las creerían, o incluso historias tan sencillas que para otra persona pueden parecer increíbles. Entonces, empiezo a escribir sobre pues, violencia, sobre corrupción, sobre encontrar el amor tras, no sé, que se te pasaron 3 metros, o sea, 3 metros de así, no 3 metros de distancia. Y ya, bueno, siguiendo 1, 2 y 3 de pasos, es que decido construir esta bonita novela, que para quienes justo, bueno, ya lo mencionaron, de hecho sí, su título, La Chilanga, para quienes no la vieran por allá, aquí está, es esta. Y bueno, ahorita ya es cuando les voy a hablar un poquito sobre la historia, porque finalmente tienen como el pre, pero la realidad es que en esta historia, literal y figurativamente, nos vamos a encontrar con personas como ustedes, que cruzaron estas aulas, que tienen un conflicto aquí afuera entre la intersección de economía y derecho, de un mal día que terminó en un corazón roto aquí en el espejo de la hermosa ciudad universitaria, por donde muchísimas personas, como también lo comentó nuestro compañero, han pasado y que finalmente decidieron estudiar la licenciatura en Derecho, pero son apasionados por escribir. Y no necesariamente es escribir a computadora, escribir a mano. Quizás algunos de ustedes tienen poemas, pensamientos, escritas en sus notas de un mal día, ¿no? Y quizás en algún punto no lo quieren compartir y es entendible, pero pues finalmente ustedes también están viviendo este eterno retorno, porque quieran o no, esas palabras van a estar ahí hasta la eternidad. Y quiero dar a entender que hasta la eternidad es simplemente con el hecho de sacarlo de nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces ese es el primer paso que hay que dar. Espera, ya me cansé. Y bueno, finalmente, pues voy a concluir esta pequeña ponencia haciéndoles una pregunta a todos y cada uno de los presentes. No es cierto, esperen, antes de hacerles la pregunta, bueno, no, sí, mejor después. ¿Qué harían ustedes si la vida llegara, la vida, el destino, lo que sea, los encontrara en este preciso momento? ¿Les gustaría estar viviendo la vida que vivieron eternamente para siempre? ¿O creen que todavía existe la posibilidad de cambiarla para vivir una y otra vez haciendo lo que aman por el resto de la vida hasta la eternidad? Quédense con esa pregunta porque yo me la hice y genuinamente la respondí aquí
con dos personajes, quienes a pesar de vivir en una ciudad caótica como la que vivimos o transitamos nosotros, deciden responder esa pregunta y se encuentran pues con la bonita magia de la Ciudad de México, ¿no? De esta chilanga ciudadcita. Gracias. Caballero, adelante. Muchas gracias, Al. ¿Con qué se quedan ustedes? A ver, díganme, ¿no? Es bien importante este tipo de espacios porque estamos bien acostumbrados hasta la fama, ¿no? De que somos bien cuadrados todos los abogados, ¿no? Entonces, es bonito empezar a romper ese molde. Es bonito empezar a que nos volteen a ver como seres humanos, a que nos volteen a ver como escritores, ¿sí? No solamente con quién les puede resolver el problema, ¿sí? Porque básicamente así nos ven a todos. Entonces nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con que hay que encontrar ese camino, ese destino. Porque es importante tener un camino, pero sí también tener un destino. Porque si no, pues nada, me quedo perdido en el camino, ¿sí? Entonces, pues bueno, agradecemos a Alferrita y vamos a pasar para el siguiente expositor. Su nombre es José Antonio Calderón Magdaleno y su obra es, veo que es Hueseros. Hueseros, no sé, para pronunciarlo bien, vaya. No, Hueseros. Es jalisciense de nacimiento, chilango por ejercicio, mexicano por puro reto personal, lector por desconfianza a la calle y escritor. Con todo lo anterior, porque tocó, lector voraz de Jorge Ibargüengoitia, catador de tacos de suadero, admirador de Monsiváis, Fuentes, Garro, García Márquez, Rulfo, Campobello y de Doña Lola Gutiérrez. Es coeditor y escritor del libro Hueseros, Intolerante a las Justicias y Chillón Profesional, con la poesía de César Vallejo. Colaborador de revistas nacionales e internacionales de literatura, y en todos aplaudido unánimemente por mi mamá. Estudiante de Derecho que escribe poemitas y crónicas en los espacios en blanco de los códigos y de la Constitución, espero que no de la biblioteca. No. Analista en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que financia con su sueldo una revista literaria con otro burócrata escritor. El anterior párrafo, en lo que a mi criterio es un currículum de quién soy y qué hago, espero cumpla el requisito de presentación que se me pidió, pero de no de serlo, quisiera agregar. Fiel creyente de que la literatura es un medio de justicia y de memoria, es un mecanismo de derecho y de construcción de ciudadanía, de humanidad. Creyente de que este país necesita la literatura para recontarse narrativas de paz y de diálogo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Pues sí, me llamo Antonio y quisiera agradecer primero a la doctora Sonia, a la coordinadora de la Biblioteca Antonio Caso, porque como se lo dije al inicio, este proyecto me parece una locura y pues no siendo tan diestro en la palabra improvisada o preparada o memorizada como mis colegas, les voy a leer un poco en qué creo, ¿no? Antes que nada, me presento. Soy mexicano y eso es evidente por muchos factores, por el acento, por el color de mi piel, por el cabello rizado o por el bigote sin vergüenza. Soy mexicano y eso debería bastar. Soy escritor, pretendo ser escritor, pero a veces me cuesta escribir. A veces las palabras no surgen como yo quisiera, a veces uno se estriñe de palabras, sufre constipación de poesía y las palabras no salen por más que se administren remedios o infusiones cada 12 horas por 15 días, ni por más libros que se lean y por más descarado que sea el plagio de estilos a los autores que se admira, uno se mantiene a secas, estreñido de letras. Pues eso me pasó al momento de recibir el correo invitándome a participar en el primer encuentro de autores y autoras de la Facultad de Derecho. Un mensaje concreto, institucional, redactado de forma clara, explicando la dinámica de la presentación de cada autor y autora con sus respectivas publicaciones. Ignoro, aunque como buen mexicano, siendo muy curioso o muy metiche, cómo mis colegas pasaron por la desafiante tarea que se nos presentaba en el correo y cito, despertar la inquietud de la escritura y la lectura entre las alumnas y alumnos. No es poca cosa y menos cuando uno pasa por esas rachas de sequía literaria. Bien, antes de tocar el libro Hueseros, el libro que he venido a presentarles, quisiera intentar cumplir con dicha asignación. ¿Por qué escribimos? ¿Por qué la humanidad le dedica tanto tiempo, tanto dinero, tanta pasión al consumo y creación de ficciones?
Y cuando digo ficciones, lo digo no de forma limitativa a la literatura escrita, que en lo particular es la que más me apasiona, sino de todas las manifestaciones de la ficción: películas, series, teatro, videojuegos, radio. Para ejemplificar la respuesta, quisiera contarles una anécdota que sucedió en mi casa el pasado domingo, terminando de comer. Nos dio por ver la película del Dorado, película animada que aborda la mítica ciudad del Dorado y la llegada de los españoles a América. En la cocina estábamos mis hermanas, mi madre y yo. En un punto de la película, nuestros protagonistas Miguel y Tulio escapan del barco de Cortés en un bote de remos, y el caballo, que había ayudado a estos a huir de la celda, comienza a hacer un escándalo que alertaría a la tripulación, para lo que Miguel lanza una manzana que distraerá al caballo. Pero siendo esto una película animada y el caballo tan adorable, la manzana rebota incontrolablemente hasta caer al mar. El caballo retrocede solo para agarrar velocidad y saltar fuera del barco por la manzana, por lo que termina siendo arrastrado por las olas y corriendo el riesgo de ahogarse, que para fortuna de las infancias mexicanas no sucede. Para este punto, mi madre, ajena a su alrededor, absorbida por la película, comenta en voz alta: pobre caballito. Esto, más que un acto enternecedor de mi amada madre, es la evidencia más contundente de la importancia de la ficción y tiene una explicación científica. En los años 90, el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti, junto a sus colegas, descubrieron en las partes motoras del cerebro un tipo de neuronas a las que denominaron neuronas espejo. Dichas neuronas, a grandes rasgos, son las responsables de que lloremos cuando le matan la mamá a Bambi y de padecer el sufrimiento de un amigo como si fuera propio. Pero van más allá todavía. Las neuronas espejo son una suerte de adivinas, ya que reaccionan a los movimientos de entes externos antes incluso de que estos ocurran, en fracción de segundos, y en algunos casos preparan al cuerpo en caso de estar en peligro. Es por ello que nos retorcemos en nuestros asientos cuando los trapecistas comienzan a balancearse en el circo o nuestro protagonista es puesto en peligro. El escritor Jorge Volpi desglosa todo este tema de manera magistral en su libro Leer la mente. Ya se podrán imaginar a dónde voy con todo esto. Pues sí, las ficciones nos brindan eso, un gimnasio para la empatía, un constante y rico proceso neuronal por el que nos enfrentamos a las preguntas: ¿qué pasaría si yo estuviera en tal o cual situación? ¿Qué sentiría yo si, estando frente al pelotón de fusilamiento, lo único que pudiera evocar fuera la tarde remota en que mi padre me llevó a conocer el hielo? ¿O cómo sería llegar a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo? O, por ejemplo, ¿cómo ir a la casa de mi amigo Jim sabiendo que estoy perdidamente enamorado de su mamá? O también, ¿por qué no?, ¿qué se sentirá gritar "ay gaviota" en medio de un campo de agaves en Tequila, Jalisco? Voy más allá todavía. Dejemos claro algo para empezar. La ficción no es precisamente una mentira, pero tampoco es una verdad. Digamos que la ficción es más que eso. La ficción es como uno de esos dulces de piñata envueltos en papel celofán de un color chillón. Es lo que cubre, lo que protege el caramelo. El caramelo en este caso es el mensaje del autor. Los animales que hablan, se organizan y derrocan al granjero en rebelión en la granja de Orwell es la ficción, pero el centro que cubre la ficción es la crítica a los totalitarismos y a la corrupción de nuestros gobiernos. Aclarado este punto, las ficciones nos instalan en mundos hipotéticos, fantásticos, utópicos o distópicos, dependiendo del humor de cada quien, y nos permiten convertirnos en otros, sentir lo que viven y son otros. Cuando consumimos ficciones e historias, no es como si fuéramos, somos en ese momento. Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, autor de Santa Evita, decía: somos lo que hemos leído, o por el contrario, seremos la ausencia de los libros que han dejado en nuestras vidas. Terrible frase, a mi parecer. Así que, instalado en la ficción, el cerebro le indica a mi cuerpo asumirse como el coronel Aureliano Buendía, Juan Preciado, Carlitos o Eduardo Yáñez en Fuego en la Sangre, no recuerdo el nombre de su personaje. Somos seres ficcionales, habitamos historias y ellas a su vez a nosotros. Podrán ustedes, avispadas y avispados escuchas, preguntarse: ajá, ¿y eso cómo afecta a mi vida profesional como operadora y operador del derecho? O como profesionista de cualquier otra carrera. Bueno, da la casualidad de que vivimos en épocas extrañas. Nuestra generación, nuestros 20 años, se están yendo entre el rancho Izaguirre y el genocidio en Palestina por parte de Israel. Una época tan violenta e incierta, no solo para ser mexicano, sino para cualquier ser humano. El capitalismo nunca había sido tan feroz y descarado y el individualismo tan aspiracional en TikTok. Los totalitarismos se han vuelto normalidad
¿Y por qué demonios nuestra generación está volviendo a un conservadurismo tan agresivo? Mi padre, constantemente, después de una larga jornada de hacer bilis escuchando las nuevas políticas del gobierno en turno, me pregunta más en un ejercicio de monólogo que de mayéutica. ¿Cómo lograr un cambio, Toño? Bien, no dudo que haya respuestas para tan compleja pregunta, pero en lo que a mí respecta y lo que he aprendido con todo esto que les acabo de decir, es que las historias sí pueden hacer cambios. Las ficciones, la poesía sí pueden hacer cambios. Bien, ¿por qué escribimos? ¿Por qué este evento? Para motivarlos a escribir. Mi respuesta, cierta o falsa, es porque es resistir, porque es saber cómo pulsan nuestros corazones ante la injusticia, porque es imaginar, porque es ser en los otros, porque leer y escribir son actos de profunda rebeldía en un sistema donde solo se vale por lo que se produce y se consume, y donde nada importa a qué saben las lágrimas y a qué sabe el coraje. Las revoluciones, los cambios sociales empiezan a partir de las revoluciones culturales. Lean y escriban no para ser mejores o para saber más, sino para contener multitudes. Lean y escriban porque nunca fue tan urgente hacerlo. Esta es, digamos, mi resistencia. Como burócrata, como mexicano, que tiene un sistema de baños públicos terrible y una comida muy grasienta, pues encontré la resistencia ahí, en escribir, y no solamente en decir, hey, yo soy escritor, no. En decir, ustedes pueden escribir, porque escribir es resistir, porque escribir es el asidero, es los puntos de encuentro en donde todos somos humanos. La verdad es que este libro no sería posible sin mi gran amigo, escritor y coeditor Antonio Jarquín, a la revista Krakatoa de la Ibero, y a mi madre y a mi padre que me enseñaron a contar historias, y a mi abuela. Muchas gracias. Tremendo, ¿no? Híjole, ¿qué decir después de eso? ¿No? Si eso no los motivó, no se acaba aquí, ¿eh? De verdad. Pues bueno, ¿alguien tiene, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Más respuestas entonces? Adelante. Buenas tardes. ¿Quién? Bueno, ¿Quién se quisiera anima? aclarar que él es mi papá que me pregunta cuáles son los cambios. Pues que le conteste él, ¿no? Gracias, porque pues siempre nos muestra que la familia es nuestro mayor fan y eso es lo que nos motiva justo a ser mejores. Y respondiendo a su pregunta, creo que es la conciencia, el grado de conciencia que tienes sobre tu propia persona, desde el simple hecho de decir, me gusta esto, no me gusta comer aquello, no me gusta decir esto, ¿no? Es ahí donde te empiezas a dar cuenta de que empiezas a evolucionar a tu manera de pensar, empiezas a evolucionar a tu manera de vivir y de ser.
Entonces creo que el grado de conciencia va a ser como el toque ideal y es por eso que al menos de mi parte es la manera en la que yo les quiero compartir y si hay algo que puede haber dicho bien, es eso, sean conscientes de ustedes mismos, sean conscientes de lo que no les gusta, de los que sí les gusta hacer, de todo. O sea, siempre, lo decía hace un momento, siempre tenemos una oportunidad de cambiar, ¿no? De cambiar incluso de carrera si no te gusta. O sea, ¿por qué? Porque tienes que vivir lo que tú quieres. Y es ahí donde te vas a dar cuenta de que incluso, que nos ayudó mucho la escritura, a seguir ese camino. Porque, pues, por eso le dediqué también esta ponencia a mi gatita, porque me enseñó justamente eso, que la pérdida está a la vuelta de la esquina y que el dolor que deja, tanto para los que amamos como para los que nos vieron, es inmenso. Entonces, si te quedas solamente en un ¿qué dirán? O yo quiero ser como tal o como quién, pues sí, pero ¿quién eres tú? Entonces, el grado de conciencia, eso es lo que nos va a poder ayudar a ser un poco más persistentes en la lectura, en la escritura y sobre todo en nuestras vidas. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, yo también quiero primero agradecerle porque sé lo que significa que esté tu familia contigo, es un gran apoyo y el hecho de incentivar ese tipo de preguntas, primero en la familia, es sumamente importante porque va de la mano con lo que yo pienso. Si no me equivoco es Martita Nussbaum quien dice que la literatura es subversiva y yo lo creo fielmente. Así como también creo que las interacciones que tenemos son como gotas que caen en el agua. Es decir, este tipo de espacios ahorita probablemente impactan o esperemos que impacten lo personal de cada uno. Y cada uno de nosotros lo compartirá a lo lejos. Y así se volverá una gran onda expansiva que quizás no nos toque ver ni siquiera a nosotros, pero que en realidad provoque un cambio en la sociedad mexicana, precisamente en eso, en que se vuelva fanático de la literatura, de la lectura, de las artes en general. También, al igual que como lo mencionaron, yo creo que el arte es transformadora. Yo me voy más hacia el teatro, pero está dentro del mismo bucle. Pero sí, este tipo de espacios esperamos impacte y genere la transformación que de verdad necesitamos como personas, como sociedad y como país. Porque sí, pobrecito México, verdaderamente lo necesita. Hice toda la ponencia para... Hice la ponencia para contestar. Pues yo creo que México está lleno de ficciones y de historias llenas de narcotráfico, impunidad, corrupción. Yo no he sido la excepción de volverme adicto a las series de narcos. Pero creo que es lo importante. Al final del día, precisamente, todos somos ficciones. Todos en algún punto hemos sido, no sé, Ana Karenina, hemos navegado con los viajes de Gulliver. Entonces, ¿por qué no contarnos eso? ¿Por qué no dejar esas narrativas, esas ficciones en las que sí, soy el sicario de Pablo Escobar? No, puedo ser un escritor, puedo ser Wendy, harta de que Peter Pan me haya traído al país de nunca jamás diciéndome que íbamos a vivir aventuras increíbles y el muy descarado me trajo a ser la mamá de los niños perdidos. O sea, podemos generar esas ficciones. Creo que sin sonar cursi o melodramático, que sí lo soy, creo que la literatura sí puede hacer esos cambios, ¿no? Tenemos que contarnos nuevas historias. Bueno, creo yo que sí, sí es bien importante este tipo de espacios. Porque si no nos damos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, no va a haber un cambio. O sea, vamos a seguir trayendo, como decía la doctora, a los mismos de siempre. Y no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de seguir, de avanzar, ¿no? Les decía de
de lo que yo rescaté de la conferencia de Crocalf. Se vale quedarnos, ¿no? Un rato. Ya nos quedamos bastante tiempo callados. Se vale también hablar, ¿no? Creo que todos tenemos el derecho a hablar y expresar nuestros sentimientos y expresar cómo nos sentimos. Y también se vale sacar todo, explotar, digamos, ¿sí? Pero sin este tipo de espacios no podemos hacerlo. Sin este tipo de foros no podemos hacerlo. No puedo yo expresarme de esta manera cuando tengo 5 o 6 méritos, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo me voy a atrever yo a hacer eso? ¿Me explico? Ahí guardo silencio. Hay que saber actuar ante todo tipo de foros. Ese es el espacio correcto para eso, creo yo, ¿no? Gracias. ¿Y alguien más tiene otra pregunta? Adelante. Para ustedes, ¿en qué consiste la creatividad y qué papel dirían que juega la creatividad en su autopercepción como escritores? Ahora empiezas tú. Y ahora empiezas tú y para... No. Adelante, caballero. Primero de en medio. Qué buena pregunta. Yo creo que yo al menos no podría vivir sin, digamos, cambiándole el nombre a la creatividad, las ficciones. O sea, en el sentido de estando en el metro atrapado 40 minutos en estación Etiopía, yo escribí digamos, mi capítulo, lo escribí en el metro. O sea, atorado en una estación perdón, con un dolor estomacal terrible por haber comido en tacos en Reforma. Creo que al final del día la creatividad, las ficciones hacen la vida más llevadera, ¿no? O sea, porque si quiero pensar que la vida es como este balde de agua fría y las ficciones, esas formas en las que nos contamos ciertas cosas para darle cierto sentido, es la mantita que dices, no, pues no estuvo tan gacho, ¿no? Bueno, yo voy a citar a Dalí y como dice que quizás no vuelva a México porque es todo surreal, ¿no? Y lo hemos visto, tenemos una gran historia, tenemos así el guión para escribir de lo que sea. Está la historia de la batalla de los Pongs, están todos los videos de corre y taclea una botarga, está el doctor Simi peleándose contra Barney. Entonces, creo que en todo lo que tenemos como cultura, la creatividad está en el aire y simplemente es cuestión de voltear a ver. Lo mencionaban, un capítulo en el metro, el mío es un capítulo aquí abajo de odontología, viendo una pareja triste diciendo, yo podría hacer de veras. Y justo, bueno, en mi caso lo que suelo hacer es escribir en cada lugar que pueda alguna idea que tengo. Este libro está escrito con capítulos de un personaje en Seúl, luego un personaje en Estados Unidos y luego un personaje en no sé dónde. Y dije, bueno, ¿y de qué manera los voy a unir, no? De cómo llego de punto A punto B y luego de punto B a punto C, y pues precisamente es eso, en el día a día, en lo surreal de mi sociedad mexicana, e incluso también lo mencionaban en todos aquellos sucesos que suceden en el mundo, sucesos que pasan, perdón, exacto. Pero básicamente la creatividad está en todos lados, hay que atreverse a verla, a escribir, y no importa, o sea, no va a quedar a la primera lo que escribas, o a lo mejor sí, a lo mejor si a ti te gusta hablar de qué pasaría si hay zombies en la Ciudad de México y empiezas a escribir y terminas haciendo un podcast disponible en Spotify, pues bueno, ahí se las dejo, ¿no? Pero sí, eso es mi respuesta. Gracias. Justo le diste el clavo a muchas de las preguntas que yo me hacía para poder crear algo, porque es lo que les decía, sientes que tiene que ser el bestseller, que tiene que ser el ganador A, y ahorita tal vez no lo es, pero lo va a ser. Entonces, así cada uno de los proyectos que tengan. Entonces, la respuesta aquí sería, vive cada una de las cosas, cambia la ruta a la que vas tomando. Siempre se me hizo muy monótona la idea de llegas, te levantas, caminas el mismo camino de Copilco para acá.
haces las mismas cosas todos los días y pues Einstein lo decía, ¿no? No vas a encontrar un resultado diferente si haces lo mismo todas las veces. Entonces, si tú te llegas en ese sentido de justo la conciencia de estoy haciendo lo mismo diario, cambia algo, tal vez a mí siempre, o sea, y justo porque nos encasillamos tanto en una personalidad que ¿quién nos la dio? O sea, ¿quién nos dijo que esto es lo que teníamos que hacer? Cuando te empiezas a cuestionar y te empiezas a ser consciente de tu propia personalidad, de tu propia humanidad, por así decirlo, empiezas a descubrir justo esa creatividad. Dices, a mí me encantan los poemas, pues entonces ya empiezas a hacer todo ese arte de la poesía. O, ¿sabes qué? A mí me encanta la novela, pues empiezas a escribir, que justamente en el libro me daba cuenta como yo no quiero simplemente retratar lo que viví y ponerlo, eso lo han hecho todos, sino realmente hacer qué es lo que haría otra persona, qué es lo que vendría a hacer cuando vives unas experiencias que a lo mejor que si te tocan a ti, ¿de qué manera reaccionarías? Y eso es lo maravilloso de la escritura, que te puede dar la pauta para poder decir, podría actuar aquí o podría actuar acá. Y eso te va a dar creatividad. Entonces, también compartiendo, pues, vive. Porque cuando cuando hice mi intercambio ya a Colombia, fue también algo bien, pues, aterrador. Entonces, si yo hubiese dicho que no, o sea, aprendan también a decir más que sí, porque si hubiese dicho que no, todas las cosas que pasé por allá se hubiesen quedado en un simplemente hubiera, y eso es también a lo que les quisiera dejar. No se queden con el hubiera, o sea, tomen ese café, tomen ¿cómo se puede? Ese otro camino, es algo diferente, y entonces así empiezas a vivir. Esa sería mi respuesta. Y bueno, creo yo que puede ser, puede ser la manera más idónea, justo como decía Ricardo, el vivirlo, el acercarte a ese tipo de foros, ¿sí? Porque en una plática de una presentación de un libro, pues no creo que encuentres mucha creatividad. ¿Me explico? A lo mejor en algo así, más literario, tienen otro tipo de explicaciones, tienen otro tipo de rango, de aplicación, de margen, de aplicación, ¿no? A lo mejor ponte a leer un poco más, ¿no? Obras de teatro, ¿no? Ese tipo de cosas creo que te puede ayudar muchísimo. Si te interesa, acércate a ese rango y creo que vas a obtener un buen resultado. Adelante. Hola, bueno, yo sí creo que estamos en un punto en el que lamentablemente bueno, no, mejor, ya sé. Yo soy de la idea de que justo las cosas están mal, pero no es 100% nuestra culpa. Siempre hay que mirar, eh, o sea, objetivamente la big picture. Es decir, ¿qué me dejaste? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? ¿Y cómo lo voy a resolver? Entonces sí creo que decir es que los jóvenes no leen es egoísta porque tenemos otras cosas y leemos quizás en otros medios o estamos acostumbrados a otras cosas. Pero sí, yo considero que es un hecho que la lectura, el hábito de la lectura es menor al hábito de,
no sé, las redes sociales, el TikTok. Creo que hay estudios, ¿no?, que han dicho que somos muy visuales y nos perdemos en eso. Entonces, creo que sí somos poquitos, pero somos la resistencia. Eso es cierto. Entonces, sí, se me hace muy egoísta decirlo, pero pues con lo que tenemos creo que hemos estado haciendo grandes cambios. Sin duda alguna somos una generación que ha hecho cambios, primero en el hecho de decir, manifestarse por, no sé, el 8M, por la comunidad, por este tipo de derechos, ¿no? Aunque se nos acuse de ser una generación de cristal, no es nuestra culpa que sí nos quejemos, la neta. Y que tengamos esa libertad. Entonces, creo yo que con lo que tenemos hemos hecho suficiente y podemos hacer más. Tenemos justo el impacto de quizás a través de las tecnologías llegar a alguien que está en Colombia, llegar a alguien que está en otro país más rápido de lo que lo hicieron los grandes de la literatura en físico, ¿no? Y respondiendo al hecho de las ficciones, vaya que es rudo hablar de las ficciones, pero yo creo que era el libro, el cuento de Tlön Uqbar Orbis Tertius, exacto, de Borges, que precisamente todos podemos transformarnos a través de las ficciones, y si hoy todos creemos que somos la sociedad, la generación más lectora de México, lo vamos a construir. ¿Por qué no? Porque lo estamos haciendo justo ahorita y porque yo sé que lo vamos a hacer todos en este bonito auditorio. Entonces vamos a expandirlo, ¿no? Esa es mi respuesta, bella persona. Yo creo que quizá también es muy elitista el decir los jóvenes no leen, refiriéndonos al libro, ¿no? A mí no me gustaba leer, para serles honestos. O sea, los controles de lectura de primaria, secundaria, yo creo que todos tenemos la misma edad, todos atravesamos por lee la Ilíada. Yo hasta que atravesé el Lazarillo de Tormes y lo leí con mi mamá, y mi mamá era, vamos a leerlo capítulo por capítulo. Creo que la lectura, somos una generación que sí lee. Y no decir, estoy leyendo el Quijote. No, leí una creepypasta de un perro que come cereal con la pata. Y ahí, esa es una ficción. O, leí un hilo en Twitter. Ahí ya estamos leyendo. O sea, yo creo que nuestra generación no es que no lea, más bien, ¿qué estamos leyendo? Creo que esa, en todo caso, sería la pregunta. ¿Qué estamos leyendo? ¿No? Porque si, no, leí 2 libros este mes. ¿Cuáles? ¿Qué hubo con Jordi Rosado y Gaby Vargas? Eso no es lectura. O al menos un poco justo lo que les estaba diciendo, no lean para ser mejores, lean autoayuda si quieren, o no lean para ser más inteligentes, lean, digamos, artículos científicos, académicos, pero si quieren leer literatura es para ser otros. Yo creo que nuestra generación se está enfrentando a problemas que generaciones pasadas pues no habían visto. Nuestra ansiedad ecológica, nuestra ansiedad de la renta. Obviamente nuestra generación está atravesando por problemas nuevos y es precisamente muy ridículo decir que somos una generación apática. ¿Cómo vamos a estar involucrados en voy a leer cuando acabo de regresar de un trabajo que me explotan y me pagan como pasante? ¿No? Creo que al final del día el consumo de ficciones no se limita a la lectura, sino también a las películas, las series, qué tanto nos mueven esas cosas, ¿no? Y ya. Yo me quedé mucho de tu pregunta, ¿qué es lo que vemos nosotros en ustedes? Y para mí sería esperanza, porque me encanta mucho ese adjetivo que nos ponen de generación de cristal. Sí, porque nosotros venimos a romper todo ese tipo de patrones y paradigmas que venimos cargando de generación en generación y que venimos haciendo y que a lo mejor mi papá no pudo hacer, pero yo sí.
y yo puedo generar esa esperanza, generar ese cambio en mi realidad, en mi familia, en mi vida, en mi comunidad. Y ese tipo de cosas son los que, pues yo por eso aplaudo mucho en poder estar en una generación como esta, porque somos la generación también de decir no a esas cosas. Yo no voy a estudiar lo mismo que tú quisiste, yo no voy a hacer lo mismo que tú quisiste. Yo me quiero tatuar, yo me quiero hacer un piercing, que muchas veces lo estigmatizaron mucho, pero es algo que tú quisiste hacer y que es válido porque tú estás viviendo tu propia realidad. Esa ficción de la que hablan mis compañeros creo que justamente va orillada a ese sentido, a tener el potencial y la fuerza necesaria para poder trazar tu propio destino. O sea, en ese sentido creo que veo muchísima esperanza, veo muchísimas cosas. A veces sí me decepciono en algunas otras, pero es porque venimos cargando con generación y generación y generación de lo que hizo pues mi tatarabuelo, y que yo digo, bueno, no me pudieron haber heredado otra cosa, digo, un terreno ahí por ahí, ¿no? Algunas joyas, no, que son puros patrones y que nosotros estamos terminando de romper. Entonces, en esa esperanza es en la que ustedes cultívense, cautívense y enamórense, porque si no dan ese otro paso a querer experimentar lo que más allá de sus familias no hicieron, o sea, qué felicidad que ustedes sean, o sea, en mi caso yo soy el primer abogado de mi familia, y no por decirlo, ay, wow, sino porque yo elegí y ustedes también elijan. Entonces veo mucho potencial, veo mucho crecimiento, pero no lo hagan para quererlo demostrar solamente a otros, sino a ustedes mismos. Y en ese mismo sentido y en ese mismo caminar, vivan y esa esperanza sería eso. Tere. Bueno, me comenta la doctora que quiere pasar a hablar, a decir unas palabras. Ah, bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Adelante, adelante. Sí. Esa pregunta me emociona mucho porque es algo que a todos nos pasa y justamente, o sea, cómo quieres poder explotar, y es por eso que, de verdad, doctora, muchísimas gracias que aperture este tipo de foros, porque en una vida como la que llevamos como universitarios no te da la pauta para poder hacer eso, pero debemos de encontrar el balance. Muchas veces le queremos dedicar el 100% al examen y es como, ok, pero también necesito descansar, no estar peleados, y justo algo que dijiste bien importante es la culpa. O sea, creo que una de lo que nos han heredado ha sido tanta culpa, culpa por descansar, culpa por comer, culpa por mi cuerpo, culpa por quién soy, culpa ahorita que lo viven por ser mujer incluso. O sea, ese tipo de cuestiones que nos hacen darnos cuenta que debemos de dejar de vivir con culpas, debemos de disfrutar de quienes somos ahora y encontrar ese balance creo que es perfecto e idóneo para poder decir, si a mí me gusta escribir, está bien que tengo que dedicarle 30 horas a un trabajo, pero me voy a dedicar aunque sea 10 minutos para poder ese libro que a mí me satisface y sin culpas, porque justo va mucho de que rompamos la cadena del si no produces no eres nadie, si no haces no eres esto. ¿Y por qué queremos ser algo? Sino nosotros, los propios protagonistas de esta historia. ¿Sí? Ese sería en eso. Yo te diría que simplemente vieras tu itinerario del día y como lo mencionó Ricardo, date 15 minutos, quizás antes de dormir, quizás cuando estás desayunando. En algún momento regálate a ti misma 10, 15, 20 minutos y justo establecelos, estos son ¿no? Creo que era, ¿qué son? 7, 8 días, la verdad no me acuerdo para hacer un hábito, pero, 20, olvídalo, ve, pero sí, date la oportunidad y justo que sea tu momento de relajación.
la verdad no sé qué tan ético sea darte una respuesta muy errónea, en el sentido de que yo, por ejemplo, este libro, mi capítulo lo escribí en el trabajo, fingiendo que trabajaba. O sea, de oficio en oficio, yo sí, ahorita, y estaba terminando un texto. Al menos lo que yo hago, digamos, cada quien tenemos nuestra rutina, nuestras presiones, nuestros trabajos. A mí me sirve mucho y no sé por qué me concentra mucho el calorcito del metro para leer. O sea, tener aquí mucha gente y leer, a mí me concentra mucho. Pero creo que, digamos, una recomendación, digamos, para escribir, para empezar a escribir, no es, digamos, este acto del barroco, de tener una vela y no, no, no. O sea, el journaling me parece una gran forma para empezar a ejercitar la escritura, ¿no? Los diarios, incluso tu agenda. Hoy tengo que hacer esto porque creo que así, más que hábito, el hecho de encontrar tus refugios, ¿no? ¿Alguna duda? ¿O ya? A ver, adelante. Bueno, a mí me gustaría hacer mención del profesor, del maestro Mateo Mancilla, que me dio clase de Derecho y Literatura. El año pasado, Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer por su novela de El Invencible Verano de Liliana, que habla sobre el homicidio de su hermana hace 30 años. El expediente lo sepultaron, ya nadie mencionaba a Liliana, salió una fotografía de el exnovio de Liliana, el homicida de Liliana, en España, sonriendo. Cristina escribe la novela y a partir de la publicación de la novela se empezó a hacer diálogo. Aquí, digamos, Cristina Rivera Garza no solamente, digamos, hizo memoria por su hermana, no solamente llevó su duelo después de 30 años, porque incluso en la novela dice que ella y sus padres no podían hablar de Liliana sin llorar. Gracias a esa novela, Cristina tuvo un proceso de sanación, pero no solamente ella. Después de la publicación de la novela, las manifestaciones del 8M ya tenía presencia de Liliana Rivera Garza. En Azcapotzalco, donde mataron a Liliana, hay una placa conmemorativa de aquí vivió Liliana Rivera Garza. O sea, lo importante de cómo una novela, esto evidentemente no es ficción, una novela periodística, si quieres verlo así, modificó la forma en la que entendíamos el duelo de ese escritor en particular, ¿no? Entonces creo que es importante el cómo tienes estos procesos de sanación, de rompimiento a partir del arte, ¿no? Justo mi respuesta iba encaminada a algo similar, pero yo te voy a dar el ejemplo de la reciente ganadora del premio Nobel, la vegetariana, que es Hank, exacto. Creo que dentro de la solapa viene que el texto tiene o tenía 5 años escrito antes de que su vida girara en torno al Nobel. Asumo yo que como artista en general estás esperando que lo que hagas, la canción, el libro, la película, la obra, cambie tu vida o por lo menos llegue y tenga un reconocimiento internacional. No digo que esté mal ni nada por el estilo, pero muchas veces influye el factor de la suerte, del tiempo. Incluso han habido ejemplos de cómo personas que escribían X libro esperaban que ese fuera la joya de la corona y terminó siendo uno completamente diferente. Pero
creo que para este tipo de cosas simplemente es atreverse a dar el primer paso, a hacerlo, y si tienes la suerte de que esto cambia tu vida y de pronto te conviertes en el nuevo rostro que invitan a la Facultad de Derecho a dar ponencias y conferencias, adelante, está súper increíble. No creo que esté mal, por lo menos lo que yo pienso. Es impactante tu pregunta en ese